Bueno, como veían allí, este tráiler está en cartelera Clemente, los aprendizajes de un maestro. Es un documental que rescata, por cierto, como podíamos ver, la rica historia del científico y pedagogo que se consolidó como una de las figuras centrales de la historia de Uruguay. Para conocer algún detalle más sobre este trabajo es que tenemos con nosotros esta mañana al director, a Pablo Casacuberta. Buen día, Pablo. Buen día, gracias. Gracias por acompañarnos. Lo primero es, ¿por qué la figura de Clemente Estable? ¿Qué te despertó el interés para poder desarrollar este trabajo? Clemente Estable es si tuvieras que elegir una figura que de alguna manera simboliza o que es el epítome de la uruguayidad, podría ser perfectamente Clemente Estable. Es un sujeto de origen muy humilde, noveno hijo de una familia de 14 hijos de campesinos italianos analfabetos en el medio del campo uruguayo, que en forma autodidacta se forma como científico, estudia magisterio y desde el magisterio, con esa formación autodidacta, desarrolla una carrera científica meteórica en la que termina siendo la mano derecha de Santiago Ramón y Cajal, la persona que definió la funcionalidad de la neurona. Y en Uruguay genera un instituto de investigaciones que sigue existiendo y sigue siendo realmente un estandarte de lo que se puede hacer en Uruguay, que fue de punta en su momento y sigue siendo de punta ahora. Es una figura que hizo muchísimas cosas, pero acaso su significación más contemporánea es que él elaboró en el año 39 un plan educativo que sería contemporáneo hoy. Muchas de las premisas de ese plan, que tiene 60 años o más, se generaron, se parecen muchísimo a los objetivos que fijó la UNESCO para el nuevo milenio. ¿Cómo te llega la historia de Clemente Estable a vos? ¿Por qué te interesas en la figura de Clemente Estable? Primero me llamó la atención lo poco que estaba explorada su figura, sobre todo después de la dictadura. Antes de la dictadura había álbumes de figuritas donde los niños podían poner la figurita de Clemente Estable, en una época en que había una mayor disposición a presentar los logros intelectuales del Uruguay como patrimonio cultural. Después de la dictadura, por muchísimas razones y porque los países van atendiendo a distintas prioridades, su figura se abandonó y ahora que se está discutiendo no solo la formación general o la institucionalidad de la educación, sino el propósito mismo de la educación en una sociedad postdigital, todo lo que él tuvo para aportar realmente tiene un sentido muy contemporáneo y muy oportuno. ¿Qué podés resaltar como aspectos vigentes entonces del legado de Clemente Estable? Bueno, desde el punto de vista educativo, el plan Estable, que en realidad se llamó el plan de la pedagogía causal, decía todas las cosas que hoy en día está de moda decir, es decir, aprendizaje basado en proyectos, un énfasis muy grande en la investigación y en la curiosidad, trabajo en equipo, disolución del límite discreto entre las asignaturas, y sobre todo una búsqueda de que el sistema educativo sea un incubador de vocaciones, mucho más que un sistema que lo que te hace es cumplir con unos requisitos para pasar de año y cumplir con unos ciertos requisitos que después te permiten acceder al sistema laboral. No está mal acceder al sistema laboral, pero tener una mentalidad curiosa y una capacidad de investigación te prepara mucho más para el mercado laboral que simplemente cumplir con las asignaturas y los requisitos. Porque existe una contemporaneidad tremenda. Tremenda. Vos realmente te asomás a la obra y decís, esto lo estaba escribiendo este tipo en 1939, hace 70 y pico de años. Y al mismo tiempo es muy emocionante ver la manera en que Clemente Estable se sobrepuso a las dificultades de su tiempo y de su vida particular. Es una figura muy inspiradora. Además, es un documental que no es historiográfico, no es un documental arqueológico, es un documental que en cierta medida te enfrenta a ¿qué haces vos ahora con la vida que tenés? Pablo, puede suceder, y ojo que estoy trabajando como habitualmente hago, que es un grave error a memoria. Yo recuerdo la muerte de Estable fue en el 76, en plena dictadura, ¿no? Recordemos que la disolución de las cámaras se da en junio del 73, o sea que estamos en el 76, en plena dictadura, y yo recuerdo, lo recuerdo claramente como alguien a quien se lo despidió con honores, creo incluso que de ministro de Estado. Lo que recuerdo es que hubo una cobertura muy importante de la figura, de quién se estaba yendo, por lo menos la
la presencia la tengo como que se le otorgó una gran importancia. Y como muchas veces sucede en el Uruguay, que todas las cosas que cayeron en el periodo dictatorial quedaron después como soslayadas, dejadas de lado. ¿Puede ser que se haya cometido una gran injusticia en ese sentido por haber tenido solo la mala suerte de haber fallecido en ese periodo y haber tenido honores de ministro de Estado? Bueno, no quiero hacer arqueología acerca de los sentimientos de ese momento. Clemente Estable fue un demócrata muy manifiesto, una persona que tenía un discurso democrático y al mismo tiempo muy abierto en términos políticos. No era un sujeto cuyo credo partidario fuera muy claro en términos de dónde estaba en el espectro político, porque era un sujeto que se estaba ocupando de algo más grande desde su perspectiva. Se estaba ocupando de en alguna medida, entender el propósito de vivir en sociedad. Él muere en la dictadura y efectivamente ocurrió que Clemente Estable daba charlas a jóvenes liceales. Uno de esos jóvenes liceales en su momento fue un coronel de la dictadura que luchó mucho porque se lo dejara vivir en paz durante la dictadura. Es decir, se llamaba Gabriel Barba, un sujeto de las Fuerzas Armadas que había sido tan inspirado en el plano científico. El coronel Barba, que estuvo al frente del Ministerio de Educación y Cultura, del que hay anécdotas de todo tipo. Antológicas. Entonces, por razones, viste que la historia está llena de burbujas de aleatoriedad, ocurrió que hubo una preocupación en una persona vinculada al gobierno de facto en de alguna manera dejarlo trabajar a Clemente Estable, que en ese momento, por otra parte, era muy anciano. Sí, 80 y algo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, el hecho de que fue despedido con honores en un momento terrible para el país, efectivamente no ayudó a que se comprendiera la vocación democrática tan profunda que él tenía. De hecho, el Instituto Clemente Estable fue un refugio para personas expulsadas de la vida académica por una universidad intervenida por la dictadura. No solo fue un refugio para uruguayos en el plano académico, también para argentinos y otras personas de Latinoamérica. Fue un raro islote que en cierta medida sigue siendo. El Instituto Clemente Estable es otro Uruguay. Vos entrás y están investigando y generando conocimientos sobre cosas en la frontera de la ciencia hasta el día de hoy. De hecho, la época dorada de la ciencia uruguaya no fue la época de Clemente Estable, es ahora, en términos de la cantidad y variedad de lo que se produce. Pablo, vos hablabas de lo inspirador de esa charla, por ejemplo, con esa persona vinculada al gobierno de facto, y ahí en el título del documental está la palabra maestro, ¿no? Y yo usaría la magia que tiene un maestro. ¿Qué nos cuenta tu obra de eso? Porque también se menciona en el tráiler, en los testimonios que tú, bueno, le hiciste preguntas. ¿Qué nos muestra de eso más allá de los logros concretos científicos, académicos de bronce, digamos? Creo que Clemente Estable redefinió la figura del maestro, dándole un rol mucho más importante y mucho más significativo. Es decir, él plantea que el maestro es un sujeto que aprende profesionalmente, no que enseña profesionalmente solamente. En la sociedad que vivimos ahora, en donde hay una disponibilidad enorme de información y donde los chiquilines a menudo llegan a clase ya habiendo entendido el tema en términos generales, el rol del maestro no es menos importante, es mucho más importante. El rol del maestro ahora no es ser la fuente de la información, es justamente ser el que ayuda a construir sentido, a vehiculizar experiencias, a generar experiencia. Y a generar conocimiento, que no es lo mismo que información. Clemente Estable en ese sentido es un adelantado a su tiempo y generó para el maestro un rol mucho más central y mucho más honroso y mucho más necesario. El maestro es un constructor de sentido. En ese sentido, parecería cuando vos lees la obra de Clemente Estable que hubiera sido escrita para hoy, para una sociedad donde todos los niños tienen vías de acceso a la información y hay muchísima data alrededor que no necesariamente te ayuda a construir sentido por sí sola. Pablo, ¿qué testimonios están recogidos allí en el documental? ¿Por dónde fuiste transitando para construir el documental? Bueno, es un documental hecho a coro, es polifónico, hay muchísimos personajes, cada uno da un testimonio
En general tratamos de privilegiar el aspecto humano, que no fuera un documental técnico. En cierta medida ha sido una sorpresa la reacción que ha tenido el público ante el documental. Uno nunca sabe... Ya está, de hecho ya está en salas, ¿no? Digo, ha estado en salas ya semanas en cartel y al mismo tiempo cada vez tiene más funciones, no menos. Es una rareza. eso es una buena noticia. Que cuando hay se pone semanas en cartel... donde tiene más público que Los Increíbles 2, por ejemplo. Es muy sorprendente la reacción. Yo pienso que lo que está pasando es que tocó una fibra sensible del público uruguayo que busca reconocer un poco qué valores construyeron lo que tenemos, por qué las cosas buenas que tiene el Uruguay, que son abundantes, quién las hizo, cómo se hicieron. No hay que olvidar, nosotros estrenamos la película durante el Mundial y pensamos nadie iba a ir a verla. Y lo que pasó es exactamente lo contrario. No pensé que tenía tanto tiempo en cartel. No, ha estado muchísimo tiempo en cartel. Hay que decir que se mantenga en cartel quiere decir que la gente va, porque si no van, la bajan antes, ¿no? De hecho, se agotan funciones, es una cosa que nos tiene muy sorprendidos. Y creo que lo que pasa es eso, que toca una fibra sensible que tiene que ver con recuperar un patrimonio y un sentido de cómo se puede desde Uruguay hacer cosas significativas que tengan resonancia en el mundo. Y el abordaje artístico, ¿no? Que se puede ver también en el tráiler. Bueno, ¿cuál es la óptica que le diste en el arte de esta pieza? Claro, porque no es una película estrictamente factual, que lo que eso es un ordenamiento de hechos. Trata de ponerte en la cabeza del sujeto que te está describiendo y en su afectividad. Tiene muchas anécdotas muy afectivas. La gente a menudo llora en la película. Sí. Es decir, no es un mero listado de hechos históricos que nos parecería un desperdicio hacer eso. Lo que es en realidad, de alguna manera te sitúan como un tipo en estas décadas del siglo XX de alguna manera nos dijo qué es lo que se puede hacer en nuestras nuevas décadas del siglo XXI. Pablo, antes de despedirte, querría saber si... ¿Y en qué salas, además, no? También. Sí, pero el título de la película, Clemente, esa es un tanto rupturista, colocada al revés. ¿Si tiene algo que ver o es simplemente un gráfico que se ocurrió en el momento? No es gratuita. Representa justamente la idea de que si vos estás dispuesto a avanzar, tenés que estar dispuesto a hacer algunas cosas al revés de los criterios de tu tiempo y de alguna manera a generar una cierta incomodidad con respecto a lo que es conocimiento asumido por De ahí te decía lo de rupturista porque aparece de alguna manera, por lo menos fue la sensación que me transmitió e imaginé que tenía que ver con el espíritu, del protagonista, ¿no? Sí, bueno, con respecto a tu pregunta, está dicho ahí, Live Cinemas. Exactamente, se está dando en 2 funciones los fines de semana ahora. 18 horas y 16:10. También se está dando en Punta del Este. Así que bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. No queda otra entonces que estar allí, ver Clemente, los aprendizajes de un maestro. Para quienes aún no lo hayan hecho, hemos estado hablando con el director de esta película documental, Pablo Casacuberta. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Pausa y venimos enseguida.